Buenas noches. Con el permiso de nuestro querido don Leandro, señor Teniente Alcalde Rafael Piña, muchísimas gracias por sus palabras hacia esta hermandad en el saludo del programa. Muchísimas gracias. Miembros de la Corporación Municipal, hermanos mayores de otras hermandades y cofradías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hermanos y hermanas, amigos, durante este año que finaliza hemos conmemorado el 75 aniversario de la llegada de la imagen del Santo Patrón a nuestro pueblo y por tal motivo se ha realizado una restauración de su estatua, procediendo al arreglo de los anclajes de la mano, libros, su halo, paloma y algunos detalles del manto, así como una limpieza de las pinturas de su pie y manos. Esta obra ha sido realizada por el magnífico escultor malagueño don Juan Vega, que desde aquí le agradecemos también la labor que ha realizado, y el cual nos dijo a la Junta de Gobierno que la imagen era una gran imagen, que era de una belleza espectacular, siento decir esta palabra, fue la que dijo, y que las manos y los pies de nuestro patrón son dos auténticas obras de arte. Hay que reconocerlo y saberlo porque es una imagen que no podemos apreciar tan bien la imagen, menos los que estamos algún día cerca de ella. De igual forma, para dar más realce a este aniversario, la Junta de Gobierno ha realizado un esfuerzo para poder engalanar las calles con los gallacetes que desde ayer se pueden ver en las calles de nuestro pueblo y bueno, esperamos que os gusten por la novedad. También queremos agradecer las subvenciones que hemos recibido por parte del Gobierno anterior y que finalizarán con el actual, alentando pues, que sigan manteniendo estas ayudas, tanto a las parroquias como a las cofradías y hermandades, que con estas ayudas al final a quien se ayuda es al pueblo y a los vecinos. Os quiero informar también que el próximo año tendremos el Cabildo General de Elecciones para una nueva Junta de Gobierno de la Hermandad y, sinceramente, hay que ver cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer que nos eligieron y ya han pasado los preceptivos 4 años que marcan los estatutos. Pedimos perdón si nos hemos equivocado en algunos de nuestros actos, especialmente un servidor de ustedes. Créanlo que siempre ha sido de forma involuntaria y sin ánimo de molestar a nadie y siempre mirando por los intereses de la hermandad. Desde aquí un emotivo, un cariñoso recuerdo para nuestro Julio, que nos dejó este año de forma inesperada, sin tiempo para darle el último abrazo y decirle cuánto le queríamos. Seguro que estará cuidando de nosotros junto a su querido San Pedro y, amigo mío, siempre estarás con nosotros. También quiero hacer un pequeño homenaje porque también de forma inesperada este año se fue Antonio Guerrero, más conocido por el Monaguillo. Era el vocal de los Romeros de San Bernabé y todos los años no se perdía acudir a la cita con San Pedro de Alcántara para honrarlo. Y bueno, pues aquí nuestro homenaje y que descanse en paz junto a sus 2 santos preferidos. Y nada más, yo paso a presentar a nuestro pregonero de este año, don Manuel Fernández Martín, Manolo Fernández, que es natural de Estepona, de familia humilde y campesina, pero como sabéis es sanpedreño de toda la vida. Hombre de gran profundidad cristiana desde muy pequeña edad, ya que con 8 años fue monaguillo en los Remedios de Estepona. Tuvo la decisión de entrar en el seminario, pero esta se vio truncada por el cambio de domicilio de sus padres a la villa de Casares, aunque siguió y sigue perteneciendo a la Iglesia, participando activamente en ella, en diferentes grupos cristianos, en las Juventudes Obreras Católicas, impartiendo cursillos de cristiandad en numerosos pueblos de las diócesis de Málaga y Sevilla. Estudió durante 4 años teología,
Es miembro y director de Cáritas desde el año 1971, fundador de la Adoración Nocturna Española en San Pedro de Alcántara en el año 1972 y desde la Asociación Padres contra las Drogas durante 1985. Cofundador y vicepresidente de la Asociación Concordia Antesida. Podría extenderme muchísimo más, pero yo creo que para eso está él aquí, para que nos deleite con su pregón. Y con ustedes le dejo la palabra a don Manuel Fernández. Reverendo párroco y director espiritual don Leandro Carrasco Botelo, hermano mayor de nuestra Hermandad de San Pedro de Alcántara don Agustín Vázquez, hermano mayor de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad don Antonio Cortés. También quiero saludar también al príncipe, al conde Rudy y a su esposa María Luisa de Prusia, señor teniente de alcalde de San Pedro, corporación municipal casi al completo, hermanas y hermanos todos. Esta noche no puedo dejar tampoco de hacer una mención especial a mi familia, a Isabel, mi esposa, que es santa. Bueno, no reíros porque para aguantarme a mí durante 44 años tiene que ser santa, de otra manera sería imposible. A mis dos hijos, a Manolo, que es más serio que un juez dictando sentencia, a mi Ana Mari, más introvertida, más impulsiva, pero con un corazón que no le cabe en el pecho. Esta noche he sido feliz los 3/4 de hora que ha durado la Eucaristía, porque el Señor nos ha regalado con una palabra tan hermosa, que nos ha hablado precisamente de la sabiduría, nos ha hablado de la sencillez, nos ha hablado de la humildad, nos ha hablado de la pobreza. Esas virtudes las tenía San Pedro de Alcántara. Yo le pido todos los días al Señor que me dé la gracia de ser o tener alguna de esas virtudes que tenía San Pedro. También quiero hacer esta noche un recuerdo especial para 5 personas que ya no están aquí con nosotros, pero que ellos fueron grandes sanpedreños, fueron grandes parroquianos, fueron grandes amigos de sus amigos y grandes devotos de San Pedro de Alcántara. Ellos fueron don Francisco de Espada Gallardo, don José Rosado Higuero, don Francisco Gómez Reinaldo, don Julio García Cruz y don José Río Flores, más conocido como Pepe Río. No acaba aquí la cosa. Yo quiero que nos pongamos de pie y recemos un Padre Nuestro por sus recuerdos en su memoria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El pregón va a tener 2 partes claramente diferenciadas. La primera parte va íntegra, dedicada a nuestro santo patrón San Pedro de Alcántara, y la segunda parte también será espiritual, pero con un marcado tinte social, pues yo no entiendo, al menos yo no la entiendo, una iglesia sin ese compromiso fuerte social. Hermanas y hermanos todos, hermandades, también se me ha olvidado
mencionar a la Virgen del Rocío, que está aquí presente. A todos, buenas noches. Posiblemente yo esta noche no sea capaz de dar un pregón tal y como estamos acostumbrados a escuchar, un pregón al uso, porque entre otras cosas ya sabemos tanto de San Pedro de Alcántara que posiblemente lo único que nos quede por saber es qué número de sandalia calzaba. Y además es difícil saberlo porque casi siempre o siempre andaba descalzo. San Pedro de Alcántara, como sabemos, nació en el año 1499 de padres nobles y virtuosos en la villa de Alcántara, Extremadura. Ya desde su niñez desmentía la edad con su cordura y devoción, porque a los 4 años se retiraba al oratorio de su casa a rezar las oraciones que sus padres le habían enseñado. Cobró grande afecto a la Reina de los Ángeles y rezábale el rosario hincado de rodillas. Cuando supo leer, se aficionó a los libros devotos y desechó los profanos, y no pocas veces se retiraba a considerar lo que había leído. Hizo un cuaderno de papel en forma de libro que llevaba siempre consigo y aquí apuntaba todas las sentencias notables de los santos que encontraba para meditarlas y considerarlas muchas veces. Cuando faltaba de su casa le hallaban casi siempre en la iglesia, en la cual gastaba muchos ratos meditando en la pasión de Cristo. Lo hacía con grande ternura y con lágrimas en sus ojos. Y en una ocasión le hallaron arrebatado del espíritu y levantado en el aire. Habiendo estudiado la gramática, fue a la Universidad de Salamanca para estudiar retórica, dialéctica y lógica. Aunque aprovechaba mucho en las letras, con su vivo ingenio y aplicación, aprovechaba mucho más en virtudes. Y era tan conocida entre los estudiantes de la universidad su modestia y compostura, que si tal vez alguno andaba en conversación poco decente, viéndole venir decían: el de Alcántara viene, mudemos la plática. Preveníase con oraciones y devotos ejercicios contra tentaciones del demonio, que empezaba ya a hacerle cruel guerra, añadiendo disciplinas, ayunos, que veía tan llenos de lazo y pidiendo a Dios que le mostrase el camino de su voluntad, lo cual hizo el Señor, mostrándole el camino, pidiéndole que entrase en la religión del seráfico Padre San Francisco de Asís, porque en ella se quería servir de él. Un día, cuando tenía 19 años, vio pasar por su puerta unos franciscanos con los pies descalzos y sin permiso de su familia marchó tras ellos y pidió ser recibido en el convento como religioso. Era el convento de Majarretes, a una legua de Valencia de Alcántara. En el noviciado fue todo un modelo. Los superiores se vieron forzados a mitigar su mortificación, pues él no hubiera probado bocado y hubiera estado todo el día macerando su pobre cuerpo. Por aquellos años se establecía la reforma de los franciscanos descalzos, a la que pertenecerá nuestro santo, el cual llamó siempre la atención, ya que la gracia de Dios le asistió de un modo muy especial. Sintió una gran devoción a los misterios de la Santísima Trinidad y a la Virgen María, especialmente en su concepción inmaculada. Procuraba tener bien adornados sus altares y le dedicaba rezos especiales. Pero lo que más llamaba la atención de los que le trataban eran las duras penitencias con que trataba su cuerpo. Llevaba durísimos instrumentos de penitencia en su cuerpo que le martirizaban sin cesar. La gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, de la que este año celebramos su 5º centenario, cuenta en su biografía refiriéndose a nuestro santo: paréceme fueron 40 años los que me dijo había dormido solo 1 hora y media entre noche y día. Jamás se puso la capilla por grandes que fuesen los soles y agua que hiciese. Comer al tercer día era muy ordinario. Su pobreza era extrema. Con tanta santidad era muy afable, aunque de pocas palabras. Dios conformó este género de vida con muchos milagros que obraba a través de San Pedro de Alcántara. Se cuenta de él en el libro de los prodigios de la Santa Eucaristía, un milagro que es muy poco conocido en el mundo alcantarino. Se cuenta que cuando celebraba la misa todas las mañanas
y en el momento de la consagración era tal la devoción que alzando la Sagrada Hostia veía al niño Jesús en sus manos. Pero no solo eso, sino que también lo veía el monaguillo de 8 años que le ayudaba todas las mañanas a misa. Una mañana, cuando los padres de este le preguntaron ¿por qué no vas a ayudar a misa a Fray Pedro?, el niño contestó: papá, es que Fray Pedro todas las mañanas en la misa se come a un niño pequeño y tal vez pronto me coma a mí. Su gran misión fue también la de reformador de su orden franciscana y gran colaborador en la reforma de otras órdenes de su tiempo. Desde siempre solo pretendió imitar a Cristo. Dicen los cronistas de su tiempo que parecía otro San Francisco de Asís por estar lleno del espíritu franciscano y saberlo comunicar en su reforma. Deshecho por tanta penitencia, moría el 18 de octubre de 1562. Santa Teresa de Jesús sigue contando de nuestro santo. Después de muerto, díjome que la primera vez que me apareció, que bienaventurada paciencia que tanto mérito había merecido y otras muchas cosas. Un año antes que muriese, me apareció estando ausente y supe que había de morir y se lo avisé estando a algunas leguas de aquí. Cuando expiró, me apareció y dijo que se iba a descansar. Yo no le creí, dice Santa Teresa, y díjele a algunas personas, y después de 8 días vino la nueva, cómo era muerto, o comenzando a vivir, por mejor decir. Estando también Santa Teresa de Jesús en altísima contemplación, la manifestó el Señor los grandes merecimientos, virtudes y excelencias de San Pedro de Alcántara, y les dijo: tantos son los méritos de mi querido y amado Pedro de Alcántara, y tanto pueden conmigo que cualquier cosa que me pidieren en su nombre, no la negaré. San Pedro es, pues, un hombre inmerso en un ambiente que respira un clima espiritual de reforma y en el que, por gracia correspondida, llegó a ocupar un puesto destacado en la amplia galería de personalidades con las que convivió, alternó y ayudó también en su obra reformadora, como es el caso de Santa Teresa, por señalar el más conocido e importante. La marca de autenticidad de los reformadores franciscanos, común a San Pedro y a sus predecesores, consiste en que cuando deciden acudir a la superioridad para obtener permiso para retirarse a un lugar solitario o fundar un convento para ello, no lo hacen en primer lugar con el fin de separarse de la comunidad o tratar de reformarla, sino para vivir ellos con mayor austeridad y radicalidad el Evangelio y sus exigencias de pobreza, penitencia, etc. Es decir, su pretensión es, ante todo, la de reformarse ellos mismos, respondiendo con fidelidad a una vocación personal de Dios. La otra característica común a todos ellos es la forma de articular el proyecto de vida, siempre en torno a unos núcleos esenciales: pobreza, minoridad, comunión fraterna, oración, comunión con Dios y misión apostólica. Estas opciones prioritarias vertebradoras de la regla franciscana permanecen presentes en menor o mayor grado en todos los proyectos de reforma. San Pedro de Alcántara ha sido testigo y a su vez cómplice, en parte al menos, de estos impulsos reformadores durante los 40 años que vivió en la provincia franciscana de San Gabriel, avivando con su vida y su magisterio la llama ardiente de la estrictísima observancia. Siendo él su provincial, presentó a la Asamblea Capitular y fueron aprobadas sus primeras ordenaciones para el gobierno y animación espiritual de la provincia en 1540. Finalizado su ministerio, marcha a Portugal, donde con un grupo de hermanos pondrá en marcha la custodia de la Rábida, con cuyo proyecto se siente profundamente identificado por su radicalidad de vida franciscana. Con los años ve crecer en él sus deseos de mayor soledad, austeridad de vida y pobreza, que no considera satisfecho en su provincia de San Gabriel. En 1555, con el parecer y licencia del superior provincial electo, padre Juan de Espinosa, se retira a Santa Cruz de Paniagua o de las Cebollas, donde inicia
una vida eremítica acompañado por Fray Miguel de la Cadena. Su vida oculta en el eremitorio de Santa Cruz de Paniagua duró solo 2 años, 1555-1557. Fue una especie de noviciado. Un paso cualitativo en el camino emprendido es el de su aceptación del Palancar, donde funda su primer convento de su reforma. Por dificultades surgidas con su provincia de San Gabriel, se pasa a los conventuales reformados. Comienzan a sumárseles nuevos hermanos. Hace falta abrir nuevas casas y esto requería autorización de los superiores. Siguiendo los pasos y prácticas de sus predecesores, emprende el camino hacia Roma, acompañado de su primogénito hermano de aventura, Fray Miguel de la Cadena. En Roma es bien acogido su proyecto y vuelve con todas las bendiciones y su nombramiento como comisario general de los conventuales reformados. El cargo de comisario convertía a San Pedro en un doble del general en España, con amplias facultades para recibir nuevas vocaciones, fundar conventos, erigir custodias y provincias, celebrar y presidir capítulos, dictar ordenaciones para regir la vida de las mismas. En 1559, con su convento del Palancar y los conventos descalzos de Fray Juan Pascual, se crea la custodia de San José, convertida en provincia en el capítulo de 1561, bajo la autoridad de San Pedro Alcántara, en el que se concreta el ideal de pobreza de las famosas ordenaciones por las añadiduras introducidas en el capítulo de 1562. La firma de San Pedro le convierte en el verdadero y más autorizado reformador de la orden. En dichas ordenaciones de 1562 se ordena, en primer lugar, que todos los frailes guarden la regla de nuestro Padre San Francisco sin usar de alguna bula que relaje la misma. A continuación se establece la forma de recitar el oficio divino, el tiempo dedicado a la oración mental, 3 horas diarias, el ejercicio de la disciplina comunitaria y los ayunos y abstinencia a pan y agua, que tenían lugar prácticamente todos los días. Pero lo que más llama la atención de los que le conocían era lo referente a la pobreza y a la austeridad de vida. Se ordena que no se demande para los frailes sanos carne, pescado, vino, ni otra cosa alguna, salvo cuando faltase pan, que vayan a pedir una vez a la semana o más, si fuese necesario, pero esto ya con el permiso de los superiores. Y no se coma los miércoles, ni se fuerce a los frailes sanos a que coman en ningún tiempo carne, ni grosura, ni huevos, ni cosa de leche o pescado. No se haga cuesta de alguna cosa, salvo aceite, legumbre y frutas, para un mes o más, pero esto ya con el permiso de los superiores. Los frailes deben andar todos descalzos y vestidos de sayal tosco y pobre. Sus hábitos no sean más largos de hasta el tobillo ni más anchos de 10 palmos. Y las mangas no tengan más de un geme a las bocas ni más de palmo y medio a los hombros. Y los mantillos no sean más largos de cuanto cubra los cabos de los dedos. En ellos, pues, el fraile no podía por menos de ir embutido. Para el descanso o reposo nocturno se ordena que todos los frailes sanos duerman sobre un corcho o tabla o pellejo puesto y pueden tener 1 o 2 mantas de sayal en los meses de otoño e invierno, el resto del año nada. Se establece una excepción para los frailes viejos y enfermos. Los frailes viejos sean muy bien tratados y los enfermos muy bien atendidos. Respecto a las edificaciones, prescriben: ninguna pared de las casas sea de cantera labrada y toda la madera de la casa sea tosca y no labrada a cepillo. La iglesia no tenga a lo menos 8 pies de ancho y 24 de largo con capilla y todo, y a lo más 10 pies de ancho y 30 de largo, y sigue las medidas de las demás dependencias que son por el estilo. Al tratar de las habitaciones dice: todas las celdas no tendrán más de 7 varas de ancho y media vara y 8 y media vara de alto, y las ventanas serán del ancho de las puertas y 1/3 más alto. Esto hace decir a los cronistas de su tiempo que aquellas celdas más parecían sepulturas de muertos
que estancias de Vivo. Como es sabido, San Pedro plasmó este diseño en el convento del Palancar, que fue, afortunadamente, que aún permanece de pie este convento, cuna de su reforma y el primero de los fundados por él de nueva planta. El Palancar, la porciúncula alcantarina, fue su paraíso en la tierra, siguiendo el mismo modelo de las ordenaciones de 1561, debió construirse desde San Andrés del Monte en Arenas, que se levanta por esa misma fecha. Se ha dicho que el ideal alcantarino no coincide con el de San Francisco de Asís, que en algunos aspectos le desborda, sobre todo en la penitencia. Eso puede discutirse, pero lo que no admite duda es que San Pedro es un franciscano, desmesurado si se quiere, pero marca registrada, una figura egregia, original y exponencial, como ha escrito Baldomero Jiménez Duque, cuyo vuelo en algunos aspectos es tan atrevido que solo le podemos admirar. Dios quiso hacer de él un grito asombroso de valores trascendentes y supremos, una llama pura de pasión, de amor divino, y encontró en este hombre la respuesta adecuada. Por eso, en la reforma alcantarina, aunque son importantes las ordenaciones del santo, el verdadero soporte de la reforma es su persona. Él es el modelo. Me parece acertada la valoración que da Baldomero Jiménez Duque. San Pedro de Alcántara, el gran reformador franciscano, es el hombre que expresa y sintetiza de manera bruta y desmesurada, si se quiere, toda la riqueza interior, mística y contemplativa, toda la ascética furiosa, toda la proyección apostólica y misionera sin límites de la España espiritual del siglo XXI, producto y signo de aquella vitalidad magnífica, su exponente genial. Tal vez se pueda decir que en la orden franciscana antes de él, salvo San Francisco, nadie había vivido la regla a esa altura. Tan arrolladora personalidad arrastró a muchos a vivir su proyecto y fue tal el número de alcantarinos y su proyección apostólica y misionera que llegaron a formar casi una rama más dentro de su orden. Su talla de reformador se mide hoy en la Basílica Vaticana con los grandes fundadores de las órdenes religiosas. Esto es un dato bien significativo. La figura de San Pedro se agiganta y su misión reformadora se enriquece aún más si lo relacionamos con Santa Teresa, presa de la misma inquietud reformadora y las mismas loquedades de un afán, vivir el Evangelio en toda su radicalidad. Providencialmente Dios le llevó a su encuentro que tuvo lugar en Ávila. Ella le abrió su alma y expuso su proyecto. Y vi ya desde el principio, dice la santa, que me comprendía y me dio luz en todo. La cuestión era lanzarse por el camino de la pobreza absoluta como estaba ya haciendo Pedro. Hasta ese momento todo eran obstáculos. La oposición de los superiores, incluido el obispo, fue vencida por la fe y la persuasiva mediación de San Pedro, que descubrió clarísimo el espíritu que animaba a Teresa y la voluntad de Dios sobre su proyecto. La santa se siente agradecida y dice con toda sinceridad: Pedro lo hizo todo. Paréceme que lo había guardado su majestad hasta acabar este negocio. Pocos meses antes de su muerte, concretamente el 14 de abril de 1562, le escribe el santo una carta que yo titularía El Credo de San Pedro, en la que le certifica y asegura que debe seguir el camino emprendido, pues está seguro que tal es la voluntad de Dios. La santa recibe tal luz que escribe en su autobiografía: ya con este parecer sobre la pobreza determiné no andar buscando otros, y nació la primera fundación, el convento de San José, cuna de la reforma teresiana de la Orden del Carmelo. Pedro y Teresa, almas gemelas, ambos colosales en todo, nos dejaron sus huellas y sus recuerdos en dos monumentos inseparables e insuperables, pobres de materiales pero ricos de espiritualidad. San José de Ávila, el Palomarcico del Carmelo, y Nuestra Señora de la Concepción en el Palancar, que son dos hermanos gemelos, como en el espíritu lo fueron Teresa de Jesús y Pedro de Alcántara.
el tiempo es un fluir, al igual que las aguas de un caudaloso río, va arrastrando los guijarros de nuestra existencia por el fondo profundo de su cauce, y en ese rodar constante va haciendo pasar nuestra vida por las distintas partes de su curso hasta que al fin las termina depositando en el mar infinito de la eternidad. En este rodar constante de nuestra existencia se van sucediendo las fechas, los acontecimientos y las festividades que marcan los hitos en nuestro existir. Hoy nos hemos reunido aquí en este maravilloso templo de San Pedro de Alcántara para celebrar uno de esos hitos, uno de esos grandes acontecimientos que es fundamental en la historia de nuestro pueblo, la festividad de nuestro santo patrón, San Pedro de Alcántara. Él fue un hombre sencillo, un hombre humilde. ¿Cuánto nos cuesta a los demás, especialmente a mí, ser sencillo, ser humilde? Me cuesta tanto que cuando intento superarme y no lo consigo, me vengo abajo, me siento hundido. Me acuerdo de una poesía que me contaba mi catequista de primera comunión sobre la sencillez y decía: la hermosura de las rosas está en que siendo tan hermosas, ellas no saben que lo son. En una ocasión, hace unos cuantos años, bastante ya, en un acto penitencial de Cuaresma, cuando reflexionaba cómo había sido mi vida espiritual en ese año, me vino a la memoria todas las miserias de mi vida pasada. Me vi como un gusano, hundido, débil, con tanta podredumbre en mi interior que me sentía abatido, peor que el gusano que se arrastra por la tierra buscando la carroña. Pero el gusano es un ser vivo, pero yo estaba muerto por el pecado. Así que esa noche me consideré como una basura y ahí de rodillas, en uno de esos bancos, dirigiéndome al sagrario, dije: Señor, tú puedes reciclarme, al igual que se recicla la basura. No sé si sabéis cuál es el proceso de reciclaje de la basura. A un lado se echa el cartón, el papel, a otro contenedor se echan los plásticos, a otro los vidrios, a otro se echa la ropa vieja, inservible, los zapatos que no sirven. Y por otro lado, lo peor de la basura podrida, los restos de carne, pescado, todas las verduras y todo lo podrido se echa en estos contenedores y a unos contenedores municipales, y son transportados esos contenedores a unas plantas recicladoras para procesarlas. Cada cosa vale para lo suyo. Y yo preguntaba en ese momento al Señor: ¿y los despojos corrompidos, podridos y malolientes, para qué sirven? Y al instante el Señor me dio la respuesta: toda esta materia inservible será triturada y pasarán unos hornos y se someterán a unas altas temperaturas. De ahí saldrá una materia que llamamos compost, o para que nos entendamos todos, estiércol. Este estiércol será arrojado a la tierra, se entrecavará con la tierra y al año siguiente dará la arboleda unos frutos estupendos y el terreno unas hortalizas y unas frutas estupendas. Todo esto por la gracia de Dios. Así es, hermanos, nuestro Dios, que de lo inservible hace y da frutos buenos. Al terminar esta reflexión, me vi arrancado por el Espíritu del Señor de rodillas delante del confesor que permanecía ahí, en este lado de vuestra izquierda, sentado en una silla. Al hincarme de rodillas, le comenté mis pecados y el sacerdote, dándome la absolución y enjugando de las lágrimas, él y yo, me despidió diciendo: Manolo, sigue amando al Señor en nuestros hermanos los pobres.
Decía al principio que posiblemente no diera un pregón tal y como estamos acostumbrados a escuchar, pero sí que os quiero dar alguna experiencia vivida en esta parroquia referente a nuestro santo patrón. El año pasado, al terminar el pregón, tal noche como hoy, le dije a nuestro querido hermano Agustín: un día os tengo que contar la historia de la reliquia, esa reliquia que permanece ahí en el relicario, en esta mesita a los pies del altar. Os tengo que contar la historia de esa reliquia que con tanta veneración, con tanto respeto, besamos, sobre todo en el mes de octubre. Ese día, hermano Agustín, ha llegado. Ese día, sanpedreño y sanpedreña, ha llegado. Yo no recuerdo con exactitud si fue el año 96 o el año 97, estando aquí nuestro anterior párroco, don Federico. Él me comentó: Manolo, hace falta que busquemos una reliquia del santo para venerarla aquí en nuestra parroquia. Yo le dije: lo que me pide no es tan fácil. Dice: bueno, tú eres amigo del prior del convento de San Pedro, ponte al habla con él. Me puse al habla con el padre Valerio y cuando le dije de lo que se trataba, me dice: mira, yo ya no estoy en el convento como prior, ahora hay otro que se llama padre José. Llámalo, ponte al habla con él, que yo lo llamaré también para que te atienda bien. Cuando yo lo llamé, ya él sabía de qué iba la cosa y cuando yo le expliqué un poco, me dice: qué difícil él. O sea, me dijo él a mí lo mismo que yo le dije al padre Federico: qué difícil es lo que me pide. Porque el sarcófago, la tumba donde están los restos de San Pedro de Alcántara, se abre una vez cada 25 años. Y nos tocó abrirlo el año pasado. Es decir, que te quedan 24 años que esperar. Yo le dije: yo no puedo esperar 24 años porque a lo mejor me muero antes. Dice: bueno, no te voy a dejar defraudado. Como me ha llamado el padre Federico, te diré que nosotros tenemos aquí, fuera del sarcófago, un cíngulo que el santo vistió con el hábito ese día de su muerte. De ese cíngulo te enviaré un trocito. Y ese cíngulo es el que veneramos y el que está ahí en la reliquia. Un trocito muy pequeño, pero resulta que ese cíngulo es el auténtico porque vino firmado por un certificado de autenticidad del obispo de Ávila. Me estoy refiriendo esta noche aquí a la hermandad de nuestro santo patrón San Pedro de Alcántara, a todos sus hermanos, a todos y cada uno de los sanpedreños, a todas y cada una de las comisiones de esta parroquia. Para mí, hoy es un honor el que me habéis hecho, el que me hayáis elegido como pregonero de nuestro santo patrón. Un regalo que me habéis hecho que no sé cómo agradecerlo, por el que os estoy a todos muy agradecido. Por eso no quiero que las palabras que os voy a dirigir ahora las toméis como un reproche o una crítica. De todos modos me las aplicaría a mí, que soy el más indigno de todos los sanpedreños. Solo pretendo ser un instrumento en las manos del Señor y del Evangelio. Hemos oído infinidad de veces y hemos experimentado como cristianos que para ser feliz solo basta Dios, como nos dice la gran amiga de nuestro santo patrón, como es Teresa de Jesús. Es decir, que para alcanzar esa felicidad tenemos que ajustarnos lo más posible a conseguir ese hombre que Dios quiso y sigue queriendo que seamos. Esto se consigue aceptando la palabra de Dios sobre uno que descubrimos que es de Dios en la medida en que nos lleva al amor. Nosotros formamos una comunidad cristiana, una hermandad. Queremos alcanzar en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras fuerzas, las virtudes de Fray Pedro de Alcántara, más aún, las de Cristo. Conocemos el mensaje de Cristo, el mensaje de la Iglesia, que es el mensaje de la gracia de Dios. Creemos en un solo Padre,
hijos todos de Dios y hermanos de Cristo. Sabemos también que para realizar este mensaje es preciso el famoso trípode de la piedad, el estudio y la acción, o lo que es lo mismo, la piedad, la oración, la formación y la caridad. Por la oración y sobre todo por la Eucaristía vemos y experimentamos la grandeza del corazón de Cristo. Surge pues una pregunta: ¿qué hacemos nosotros desde la comunidad cristiana, desde la hermandad, desde todo y cada uno de los grupos y comisiones de esta parroquia? ¿Qué hacemos por Cristo? Por eso esta noche, aquí, ahora, vamos a hablar de la Iglesia de Cristo, de la hermandad, de nuestro santo patrón San Pedro de Alcántara, del compromiso cristiano. El compromiso cristiano no tiene más objetivo que rehacer la fraternidad entre todos los hombres y así revelar luminosamente al mundo la realidad del verdadero rostro del Padre, que es amor. El objetivo del compromiso cristiano es trabajar para construir la familia de Dios. Trabajar no para ser yo hijo de Dios y hermano de Cristo, sino para que todos seamos hijos del Padre y hermanos del hombre. El objetivo del compromiso cristiano es hacer la felicidad de los demás. Y lograr esta felicidad es conseguir la sonrisa en los demás, escuchando al hermano sin cansarnos, hasta que nos agobiemos escuchando al hermano. Porque si no escuchamos al hermano, nos puede ocurrir lo que le ocurrió a aquel hombre que fue al ayuntamiento, a la delegación de medio ambiente, a denunciar que debajo de su cama tenía un cocodrilo. No le tomaron en serio, claro, le tomaron por loco. Vaya usted a la policía. Fue a la policía municipal y le dijo lo mismo: tengo un cocodrilo debajo de mi cama. La policía municipal lo tomó también a cachondeo. Vaya usted a los bomberos. Fue a los bomberos, tampoco le escucharon. Y por último fue al médico de cabecera. Y el médico de cabecera, cuando le preguntó ¿qué le pasa? A mí no me pasa nada, pero debajo de mi cama hay un cocodrilo. El médico dice: esta perdió la chaveta. Mire, se va usted a tomar una pastilla todas las noches y dentro de un mes vuelva usted por aquí. Al mes este hombre estaba allí como un clavo. Le preguntó el médico: ¿cómo se encuentra? Yo me encuentro bien, pero el cocodrilo sigue debajo de la cama. Bueno, el medicamento no le ha hecho nada. Vamos, mire usted, se va usted a tomar 2 pastillas, una por la noche y otra por la mañana. Y dentro de 2 meses vuelva usted por aquí. A los 3 meses este hombre allí clavado. ¿Cómo le va? A mí bien, pero el cocodrilo sigue debajo de la cama. Mire, se va usted a tomar 3 pastillas, una por la noche, otra por la mañana y otra al mediodía. Y dentro de 3 meses vuelve usted por aquí. Pasaron 3 meses, pasaron 4 meses y este hombre no aparecía. Y una vez el médico paseaba por la calle donde vivía este hombre, se acordó de él y dice: mira, aquí vivía el hombre, voy a preguntar. Llega, pregunta, toca en la puerta y no contesta nadie. Sale una vecina y dice: no pegue usted que ahí no vive nadie. ¿Cómo no vive aquí fulano de tal? Dice: no, vivía. Dice: ¿qué ha sido de él? Dice que se lo ha comido un cocodrilo que tenía debajo de la cama. Eso por no escuchar a un hermano. Tenemos que aligerar la carga del hermano llevando nosotros parte de su peso. Hoy tenemos a los hermanos de los países de África que se dejan la piel, se dejan la ropa, la sangre y la vida en las alambradas de nuestras fronteras. Más de 30.000 hermanos nuestros han muerto en los últimos 25 años y a pesar de ello, las autoridades y la Unión Europea no han dejado de invertir millones de euros para seguir reforzando y militarizando nuestras fronteras, para que cesen las muertes de nuestros hermanos y los océanos dejen de ser una fosa común, como nos pedía el Papa Francisco. Y es que estamos construyendo un humanismo deshumanizado con la feroz idolatría del dinero. Por este motivo, el Papa Francisco hizo un llamamiento en Río de Janeiro para no caer en la globalización de la indiferencia, porque al caer en este pecado nos hacemos inmunes al dolor de nuestros hermanos y cómplices por nuestro silencio. Tenemos que morir nosotros un poco para que resucite el hermano. Tenemos que menguar, o tengo que menguar yo, para que él crezca.
porque el objetivo del compromiso cristiano es implantar el plan de Dios, que es un reino de verdad, un reino de amor, un reino de justicia y paz. La esencia del compromiso cristiano es saber que existo, vivir con plenitud, con una vida nueva y plena, la que nace de Cristo. Vivo yo, mas no soy yo, como dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Vivir es amar, es participar de la verdadera vida, la de Dios, que es amor. Quien no ama no vive, sino que está muerto. Vivir es amar, es participar de la verdadera vida, la de Dios, la que nace del amor. Quien no ama no vive, sino que está muerto. Hemos oído infinidad de veces en nuestras calles, en nuestras parroquias, que hay muchos hombres que no tienen un hogar para vivir. Y es cierto, pero también es verdad que hay muchos hermanos nuestros que tienen preparada una morada en la casa del Padre y que no la ocuparán porque ni a ti ni a mí nos ha dado la gana de hablarle de un Dios Padre que es amor. Hay muchísimas personas que tienen hambre de pan, pero también es verdad que hay millones de seres que están muertos de hambre y sed de Dios y que no la han saciado porque los cristianos de hoy no tenemos la valentía de darles el pan de la verdad y la vida. Los enfermos físicos son tantos que ya no caben en la sala de los hospitales, con listas de esperas de 3 y hasta de 6 meses. Pero también es verdad que hay cancerosos de espíritu, cadáveres andando por las calles de nuestro pueblo de Marbella y de San Pedro y que no se curan, porque nosotros los cristianos no nos hemos decidido a vivir y actuar en cristianos dándole ejemplo de vida. El problema no es tener más o menos fe, sino vivir la fe que tengamos. Si nos conformamos con tener fe solamente, nos convertimos en agua estancada y ésta se corrompe por falta de movimiento. La fe sin obra es fe muerta, dice el apóstol Santiago. Y continúa diciendo este mismo apóstol: muéstrame tu fe sin obra, que yo por las obras te demostraré la fe. No vivir la fe es caricatura de vida, profanación de vida, liquidar la vida, o sea, suicidarse a Cristo. No vivir la fe es lo contrario a la palabra Cristo, encadenar a Cristo. Y entierro y cadena son sinónimos de muerte y falta de libertad, que es lo contrario a la vida. La esencia del compromiso cristiano es que se encarne y actúe la palabra, Cristo. La palabra es la que da vida. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra me da vida y libertad. La palabra Cristo es la única que puede rehacer el mundo. Y hoy el mundo está roto desde sus cimientos. Los problemas que tiene la humanidad son de tal importancia y envergadura que desde todos los rincones de la tierra surgen voces angustiadas y desgarradoras. Queremos una solución desde el mundo de la inmigración, desde la precariedad en los contratos laborales, desde la falta de viviendas sociales, desde el mundo del alcoholismo y la drogadicción, desde el mundo de los hermanos refugiados, desde el mundo penitenciario. Hay voces que claman en demanda de una solución. Desde la política se dan promesas de liberación y de solución acompañadas casi siempre de millones de vidas, guerras, hambre, devastación. Nadie da con la solución, porque la verdadera revolución que necesita el mundo solamente podrán hacerla aquellos que encarnen a Cristo, la palabra, porque encarnar a Cristo es encarnar verdad, justicia y paz. En el Antiguo Testamento hay un pasaje del Génesis capítulo 4, versículo 1 al 9, que dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, uno llamado Caín y otro llamado Abel. Para resumir este pasaje de la Biblia, diremos que Caín mata a su hermano Abel por envidia. Y Dios pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Es la primera pregunta que Dios hace a la humanidad. Y la humanidad, Caín, nosotros contestamos diciendo: ¿qué sé yo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y Dios nos sigue preguntando esta noche, aquí:
Y ahora, ¿dónde está tu hermano? Todo refugiado que no encuentra una acogida, todo hombre que muere viviendo, todo aborto de niño que no ha conocido la vida, todo hombre que no experimenta el amor, todo hombre que gime, sufre, es oprimido, hombres que sufren como son los inmigrantes en las pateras o en las alambradas, donde se dejan la piel y hasta la vida, con la complacencia de las autoridades marroquíes y de nuestros gobiernos europeos de turno. Todo hombre que sufre esta y otras atrocidades injustas es un nuevo Abel del siglo XXI. Y Dios responde con una nueva pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y encarga a cada uno de nosotros a que respondamos. A ti, que te sabes inquieto por el destino de tu hermano. A ti, inquieto y cargado de ideales. A ti, que eres indiferente y frío como el hielo. A mí, que hago lo que no quiero. A ti y a mí y a cada uno de nosotros esta noche Dios nos sigue preguntando: ¿dónde está tu hermano? Nosotros tenemos que responder al hermano. Solamente caben dos respuestas: la de Caín o la de Cristo. Nuestro nombre puede cambiar esta noche. Nos podemos llamar Caín o nos podemos llamar Cristo. En la medida en que nos amurallemos con excusas, en la medida en que digamos yo tengo razones válidas, en la medida en que digamos yo tengo mis propios problemas, en la medida en que volvamos la cabeza para no ir a por el que sufre, seremos Caínes, asesinos de nuestros hermanos. Pero en la medida en que no seamos sordos a Dios, en la medida en que no seamos hielo ante el dolor del hermano, en la medida en que nos dejemos penetrar por el dolor y vivamos la misma atmósfera que el hermano, seremos Cristos. El año pasado, al terminar el pregón, ahí en la puerta, un hermano que está aquí esta noche me decía: el año que viene, Manolo, será el último año que grite «Viva San Pedro», porque estoy harto, estoy cansado. Y yo, esta noche, amigo Miguel Ángel, yo te digo, no arrojes la toalla, sigues luchando, sigues trabajando, tú eres un fiel devoto de San Pedro, tú amas a San Pedro, sigue trabajando. Por eso esta noche, Miguel Ángel, quiero que subas aquí y juntos demos el grito de San Pedro, ¡viva San Pedro! ¡Viva San Pedro de Alcántara! ¡Viva San Pedro de Alcántara! ¡Viva nuestro pueblo! ¡Viva